Invitamos a los jóvenes a que vivan su cuaresma. ¿Qué tiempo yo debo quedarme con la ceniza puesta? Mujeres, no vayan al salón. Entonces había una manera de que el que era muy silencioso le ponían una campanita. Saludos gente de YouTube, bendiciones. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Hoy tenemos un contenido totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados. Pues vamos a hablar un poquito hoy sobre lo que es el miércoles de ceniza y también lo que es un poquito de la cuaresma. Este segmento siempre se caracteriza por que los entrevistados se atrevan a hablar aquí lo que quizá en otro lugar no lo hacen, pero aquí le vamos al diácono, que está con nosotros hoy, diácono Ángel Villanueva. Lo vamos a tratar suave. Reverendo, bienvenido. Gracias, Billy, y gracias por hacerme la invitación para poder compartir con ustedes y especialmente con los jóvenes lo que es miércoles de ceniza y cuaresma y lo que no se dice de este tan hermoso tiempo de cuaresma. Excelente, entonces bueno, vamos a empezar rapidito, ya no le voy a presentar ya creo que la estructura del segmento, sino que vamos a entrar a materia. Ya estamos viviendo, por así decir, este proceso de miércoles de ceniza. ¿Por qué? ¿Por qué la iglesia lo celebra? ¿Por qué un miércoles? ¿Por qué no un martes? ¿Por qué no un jueves? ¿Usted no podría abundar un poquito sobre este día? Bien, Billy. No me voy a acomodar, yo estoy en su casa, pero yo me voy a acomodar. No, estás en tu casa, esta es tu casa, esta es la casa de Dios y nosotros somos hijos de Dios. Tenemos un mismo lugar para todos. El miércoles de ceniza es el inicio de cuaresma, 40 días que nos recuerdan la Pascua de los judíos, cuando estando esclavizado en Egipto, pues Dios decide sacarlo y ellos tardaron 40 años en llegar a la tierra prometida. En esos 40 años es un peregrinar, una ruta hacia la purificación. La tierra prometida es la tierra que nos da la salvación. Al llegar ahí, pues ya somos salvados. Es cuando entonces la iglesia luego celebra la Pascua de Jesús, ya no la Pascua de los judíos, sino que en el concilio hay dos Pascuas, la Pascua judía y por así decir la Pascua cristiana. Exacto, la Pascua de los judíos, ellos celebran su liberación de Egipto hacia la tierra prometida. Después, la nueva alianza de Dios con nosotros, pues nos envía a El Salvador. Ese pueblo a quien Dios salva, pues vuelve a cometer pecado, vuelve a sumirse en el pecado. Entonces necesita ser redimido. Tardaron 40 años en llegar a esa tierra prometida. Y ahora, pues, con la nueva alianza que es Jesucristo, luego de ser bautizado para llevar a cabo su misión redentora con nosotros, pues, después del bautizo es llevado por el Espíritu Santo al desierto. Allí permanece pues una cuaresma. 40 días con sus 40 noches fue llevado por el Espíritu Santo allá para ser tentado. Y allá pues Jesucristo vence las tentaciones, las 3 tentaciones que le pone el enemigo, el diablo. Entonces es lo que nosotros estamos abocados a vivir también. Jesucristo pasó su cuaresma, venció las tentaciones y luego viene la gran prueba. O sea, podríamos decir, no quiero que se malinterprete, pero que esto de cuaresma es como una forma simbológica, un signo de esos 40 días del pueblo de Israel, de librarse de Egipto, los 40 días
estuvo nuestro Señor también en oración. Entonces, como tiene un sentido penitencial. Sí, Bill. Es una penitencia, es una forma de tú purificarte. Y es lo que invitamos a los jóvenes a que vivan su cuaresma, y no los jóvenes solamente. Todo ser humano debe de vivir su cuaresma. Recordar el sacrificio de Jesús para limpiarnos, para redimirnos, para restaurarnos. Y es lo que la Iglesia en el Concilio de Nicea establece. Cómo nosotros recrear, más que un signo, es recrear. Es vivir ese tiempo de purificación de nosotros, limpiar nuestros corazones. Es a lo que nos invita vivir lo que vivió Cristo. Él vivió su cuaresma y nosotros tenemos que vivir nuestra cuaresma. ¿Hacia qué? Hacia vencer también la muerte. Esta vida de pecado, pues tenemos que morir al pecado y nacer de nuevo. ¿Cuándo vamos a nacer de nuevo? El día de la noche pascual. Ese día Jesucristo vence la muerte y ese día nosotros tenemos la oportunidad de vivir eso que vivió Jesucristo. Vencer el mal, vencer el pecado. Vivir este tiempo de cuaresma, estos 40 días, bajo las prácticas cuaresmales que nos enseña la doctrina de la Iglesia Católica. O sea, como tú decías al principio, perdona el tú, pero ahora somos hermanos, ¿no? O sea, el miércoles de ceniza inicia o le da apertura a este proceso de 40 días de cuaresma, perdón. Háblame del miércoles de ceniza. Por ejemplo, como te dije ahorita, ¿por qué miércoles? ¿Por qué no jueves? Y ¿por qué hay que ponerse la ceniza? O sea, ¿no puede ser algo más de nombre, más que también ponérsela? ¿Tiene algún signo, una representación? Sí, es miércoles porque lo que estamos buscando es vivir la Pascua del Señor. El Señor resucita domingo de la resurrección. Entonces se cuenta 40 días hacia atrás. Y ese 40 días de ese domingo que se toma como referencia el equinoccio, el solsticio de primavera, que es cuando está establecido que murió y resucitó Jesús. Entonces se establece primero de este año cuándo es el solsticio de primavera, o sea, el primer domingo después de luna nueva. Eso también explica el por qué el miércoles de ceniza no siempre cae el mismo día del año. Exactamente. La fecha del año calendario no es fija. No es que comenzamos el día 15, el día 12, el día 13 y a ver cuándo cae el viernes. No. Jesucristo resucitó el primer domingo de luna llena después del solsticio de primavera. Entonces se toma eso para siempre cada año que coincida. Que coincida con esa fecha lo más próximo a cuando Jesús resucitó. Entonces se cuenta 40 días hacia atrás para vivir esta cuaresma. Entonces 40 días hacia atrás desde ese domingo siempre va a ser miércoles. O sea que ya creo que hay dos respuestas respondidas. Primero el por qué miércoles y por qué esta fecha no siempre coincide el mismo mes cada año. Creo que ya estamos respondidos. Sí. Entonces lo de la ceniza. ¿Por qué ensuciarnos, por así decir? Yo sé que muchos lo llaman así. ¿Por qué ensuciarse la frente con la ceniza? Ok, la ceniza sí es un signo. Nos dice a nosotros y nos recuerda lo vivido por Daniel. En el libro de Daniel, en el capítulo 9, versículo 3, nos habla bien del signo de la ceniza. La ceniza era desde el Antiguo Testamento usada como un signo de, o una manera de yo decir soy un pecador. Yo tengo de identificarme como un pecador. Eso también lo hacen, lo viví yo viéndolo. La pertenecía a un grupo que ayudaba a Hogar Crea. Entonces había una manera de que el que era muy silencioso le ponían una campanita para que
cuando sonara la campana decir, ahí va fulano. También pasaba con los leprosos. Una manera de, la forma de ellos vestirse y la forma de llevar también unas campanitas, hiciera un ruido de que ahí iba un leproso y que nadie debía de acercarse. Nadie se le acercara. Nadie debía de acercarse. Entonces, la ceniza es una manera de decir, yo soy un pecador. Entonces, pido perdón a Dios y lo tengo como una penitencia. Me he visto de sayal, de sisal, un saco, pero ya no se hace eso. Ese signo prácticamente ya no se usa, sino que se usa solo el de la ceniza. La postura de la ceniza. Ahora, fruto de la pandemia, se va a hacer como realmente se hacía. Rociarse la ceniza en la cabeza. Realmente la conocemos con la práctica más usada, que es hacer la señal de la cruz con la ceniza en la frente. Señores, esto está interesante. Háblanos de eso. Entonces, en este año no se va a asignar, por así decir, con la cruz en la frente, pero ¿cada quien se la va a echar o el No, el sacerdote y los ministros ordenados lo van a hacer. O sea, puede hacerlo el obispo, el sacerdote o el diácono, o un ministro autorizado. Que, bueno, mujeres, no vayan al salón. No vayan. No vayan al salón. Eso es igual que cuando el bautismo. Uno siempre le advierte, ¿verdad? Se va a mojar. Si no se moja, no hay bautismo. ¿Y mediante qué hace esta resolución? O sea, mediante qué, ¿de dónde se toma? Bueno, me dijiste que por el tiempo de pandemia, por el contacto, sí, me imagino. El Papa ha determinado que se celebre de esta forma. Regularmente se hace a cada persona la señal de la cruz, se signa con la ceniza, después de ser bendecida y aspergida por el agua bendita. Este año se va a hacer la aspersión, se va a bendecir la ceniza, pero no se va a imponer por un asunto de protocolo. O sea, en este año se va a quedar como ceniza, no se va a hacer como un lodo, le diríamos popularmente, sino que se va a rociar. Señores, en la cabeza. Interesante este dato. Te voy a hacer 3 preguntas que creo que todo el mundo de momento se la ha hecho, pero no la ha externado. ¿De dónde sale la ceniza? La ceniza sale de los ramos, del domingo de ramos del año pasado. Pero esos ramos se conservan. ¿Se guardan? Se guardan. Esos ramos están bendecidos del domingo de ramos y se guardan. Hay 2 modalidades de guardarla. Regularmente la sacritana o el sacristán en la parroquia reserva un espacio, un buen poco de los ramos que son bendecidos, que no se lo lleva a la comunidad y lo guarda, lo preserva hasta la noche anterior al miércoles de ceniza, para entonces quemarlo y convertirlo en ceniza. Hay otras parroquias que exhortan a los feligreses que se han llevado los ramos hacia su casa a que los retornen. Entonces, cuando los retornan ya secos, se queman. Pero es un peligro. Se convierten en ceniza. ¿Puede ser un peligro o no? No, hay una forma para hacerlo. Se hace una hoguera con seguridad. Lo que digo el peligro es porque se supone que la ceniza debe salir de los ramos ya bendecidos. Okay. Y si sale... si salen otros ramos. Exacto, porque todo puede pasar. Sale un curioso y bueno, yo tengo esto aquí, déjame llevarlo. sí, pero no. Regularmente la mayor de la práctica es preservarlo en el templo. Bien. Lo hace el sacristán, lo tiene en un cuarto bien guardado y siempre se saca en esa ocasión. No, pero bien. Nosotros por fe sabemos que sale que están ahí. Sí. Entonces, la otra pregunta es, en la modalidad anterior, en este año no vamos a echar la ceniza a la cabeza, pero cuando nos signan en la cruz con el lodito de la ceniza, ¿qué tiempo yo debo quedarme con la ceniza puesta? Porque hay gente que tan pronto se la ponen, se voltean y se la quitan. Sí, y hay gente que dura el día entero con ellos. O sea, ¿hay un tiempo para tenerla? No hay un tiempo en específico. Realmente hay algunos que no son muy fieles. El que da vergüenza. El que le da vergüenza, el que va porque es una tradición. De cumplimiento. De cumplimiento. Va o porque su madre o su abuela le dice, ven a ponerte la ceniza. Pero no van con el sentido de pedir perdón, de reconocerse pecadores y vivir este tiempo cuaresmal. Hay una
oración muy, muy linda es la oración colecta, que se hace en la celebración donde se impone la ceniza. En esa celebración pues se inicia con el canto de entrada, luego viene el saludo del celebrante. Voy a hacer una pregunta, quizá, ¿se la sabe la oración? Es una oración que está en el misal. Y hay Mire, que lo que vamos a hacer, como ya la mencionó y no tenemos forma de cómo contactarla, yo voy a poner esa oración en la descripción debajo. Para que si alguien quiere verla, que es realmente muy hermosa, puede ir a la descripción y ver la oración. Se la vamos a escribir ahí. Sí, pero es una oración que le corresponde hacer a quien dirige la celebración, que es el sacerdote. Exacto, de suministro ordenado, o sea, no que cualquiera pueda hacerlo. Sí, lo puede hacer un diácono si eso es fuera ya de la misa. A propósito de eso, ¿quién puede ser o recibir el signo de la imposición de la ceniza? ¿Quién sí, quién no puede? Aquí no hay restricción. Todo el que quiera la puede recibir. No hay prerequisito que esté bautizado. Por eso tú ves las parroquias llenas de gente y no se hace una depuración de que si fue bautizado, tiene la confirmación o si tiene tal sacramento. Si tiene los 3 sacramentos de iniciación cristiana o si es casado. No se distingue. Es para todo el que quiera, el que se reconozca pecador y quiera limpiar su pecado, comenzar a vivir su cuaresma, hacer el propósito de purificarse durante estos 40 días. ¿Y es obligatorio? O sea, yo como católico, que digo ser devoto de la iglesia, y ¿debo obligatoriamente ponerme la ceniza? Sí, estamos llamados a ponérnosla. Estamos llamados a vivir este tiempo de sacrificio, de oración, penitencia y ayuno para poder resucitar con Cristo el día del domingo de resurrección. ¿Pero peco si no me la pongo? Nosotros estamos llamados a asistir a misa todos los domingos y fiesta de igualdad. Y esta es una fecha muy simbólica, muy rica en la gracia del Señor. Nosotros podríamos perdernos esa oportunidad de reconocernos pecadores y comenzar a vivir la cuaresma. Te diría, no va a vivir ese periodo cuaresmal, ni va a vivir la resurrección del Señor. Estaría fuera de la gracia prácticamente. Estaría incompleto. Estaría incompleto. O sea, decirle, sumando lo que usted dice, que la imposición de la ceniza no es un sacramento, o sea, por eso está abierto a todo el mundo, es un sacramental, por ende imprime bendición a la persona que lo recibe. Entonces, si usted no está bautizado, no tiene un sacramento, no se abstenga. Decía, yo no puedo. No, esto no es como la comunión, que sí usted tiene que tener, por así decir, sacramentos requisitos antes de llegar allí, pero en este caso es un sacramental. Usted, si se sienta motivado, pues vaya, inicie este proceso. Por ejemplo, cuando yo tenía 14, 15 años, hice mi bautismo, mi primera comunión, mi confirmación. Es un periodo cuaresmal. Y me fui a la iglesia. Okay. Jamás nunca volví. Y me acuerdo como ahora, que el año siguiente en el colegio fueron a dar ese miércoles de ceniza, fueron a dar la misa y imponer la ceniza. Y ese día yo dije, yo tengo hoy que ir a ponerme la ceniza. O sea, me la puse en el colegio y dije, hoy yo tengo que ir a la iglesia. O sea, yo hubiese dicho, ya yo cumplí, pues ya me la puse. Y yo dije, yo hoy tengo que ir a la iglesia. Y a partir de ese año siguiente, o sea, a partir de ese momento que volví a la iglesia en la noche, no me he ido jamás. O sea, para mí, dentro de todo mi proceso de fe, el miércoles de ceniza tiene un carácter como muy significativo. Sí, igual sucede con la iglesia llama a la preparación para aquellos que no tienen los sacramentos de iniciación cristiana. Mediante el ritual para adultos, el RICA, pues se lleva un periodo de formación durante este periodo cuaresmal para que reciban los 3 sacramentos de iniciación cristiana en la noche de la vigilia pascual. Entonces se llaman principalmente a los adolescentes, jóvenes ya y adultos que no tuvieron la oportunidad de recibir los sacramentos de iniciación cristiana siendo niños. No fueron a la catequesis normales. Entonces la iglesia abre ese espacio. Un espacio de gracia. Sí, pero de formación rígida, con un rito muy bien llevado.
El catequista que esté muy bien formado, pues lo lleva y lo encamina durante este periodo cuaresmal hacia la vigilia pascual y que puedan recibir en esa misma noche los 3 sacramentos de iniciación cristiana: bautizo, confirmación y Eucaristía. Ángel, en sentido general, a las personas, ¿qué tú les recomiendas para que puedan vivir con dignidad o puedan disfrutar de este día de miércoles ceniza? Que no es un día que, qué sé yo, como la gente tan grande, quizás como, bueno, no hay día pequeño en la liturgia, pero es un día para mí, más que todo como de sentido personal, que cada quien debe darle como el valor, porque es un día como para tú reconocerte tú. En vez de saber lo que Dios hace contigo, es de tú reconocer lo que tú has hecho, estás haciendo, o lo que tú has hecho. Lo que tú has hecho que no agrada al Señor. Exactamente. Sí, es reconocerte pecador. Y por eso el signo de la ceniza tiene tan gran significado. Es que a ti no te va a dar vergüenza que te reconozcan como pecador. Y ya tú sabes que debes de trabajar y que Dios es rico en misericordia. Ese día del miércoles de ceniza hay unas lecturas hermosísimas. Está la de Joel, que es del capítulo 2, y nos habla del significado del perdón, el tú pedir perdón, reconocerte pecador, impetrar, invocar la misericordia de Dios. El Salmo responde a esa lectura. ¿Cuál es el Salmo? El Salmo 50. Es el Salmo de David, el de la misericordia, donde tú te reconoces pecador y le pides perdón a Dios por su gran misericordia, por su piedad, y le pide que te limpie de toda culpa, que te lave, que te perdone tus delitos. Después, bueno, pues en el Evangelio que lo leemos de San Mateo, aquí nos habla de qué nosotros debemos de hacer para conseguir la gracia de Dios, para conseguir el perdón. Y nos invita a ¿qué? A vivir este tiempo de Cuaresma practicando la misericordia. O sea, ser piadoso con los demás, hacer ayuno, al que pueda hacer ayuno, porque el que tiene más de 60 años no es recomendable. Eso es una pregunta que te iba a hacer. Háblame de esto del ayuno. ¿Cómo es? ¿Qué puedo, qué no puedo? ¿Quién puede y quién no puede? Okay. Todos podemos ayunar para orar, pero lógico, si tú no estás bautizado, pues estás fuera de la gracia. Como quiera vas a seguir en el pecado. Pero nosotros debemos de, principalmente los que ya tenemos los sacramentos de iniciación cristiana y otros de los 7 sacramentos, pues aprovechar y tratar de encaminarnos hacia este nacer de nuevo, a practicar las obras de misericordia, a hacer esa práctica del ayuno, ayunar de las cosas caras, no esenciales, no indispensables, como una manera de sacrificio. ¿Pero para qué? Tú ayunas para fortalecer más el espíritu. Pero eso que tú te ahorras, tú debes de no guardártelo para ti, sino hacer una obra de misericordia con un hermano que tenga una necesidad, que tú la puedas suplir. Qué bueno que mencionas eso. Mira, porque hay gente primero que dice, bueno, hoy tengo que hacer ayuno, tengo que hacer abstinencia, y lo que debió comerse al mediodía lo guarda para la tarde. Sí. O de momento, yo estoy acostumbrado a comer todos los días carne. Perfecto, hoy me voy a comer una berenjena, quizás, o un huevo, o voy a comerme un pedacito de salami. Pero el dinero que quizás yo no estoy gastando en alimentos, lo estoy gastando quizás en cosas peores luego. Qué sé yo, el mismo internet, algún videojuego o alguna... tenis. O sea, algo que al final tú ni necesitas ni te va a ayudar. Entonces, ¿de qué valió el ayuno? ¿De qué valió quizás, entre comillas, el sacrificio? Porque no fue un sacrificio, fue una forma de ahorro para tú adquirir quizás otra cosa posterior. Sí, entonces no es el fin del ayuno. El ayuno es una manera de tú descubrir que puedes hacer abstinencia, que te puedes aguantar, de recordar esos 40 días que pasó Jesucristo en el desierto,
y después de pasarse esos días sin comer ni beber agua, pues es tentado por el enemigo. ¿Y qué es lo primero que le brinda? Que si tú eres hijo de Dios, pues convierte esa piedra en pan. Entonces Jesús tiene que responderle con las Sagradas Escrituras. No solo de pan vive el hombre. Pero ¿qué pasa? Que el enemigo se sabe también las Escrituras. El enemigo entonces le tienta con otras dos más tentaciones, con palabra de la Biblia, con textos. Con el mismo fundamento bíblico. Sí, entonces, por eso lo del ayuno, debemos de estar fortalecidos. Mientras más fortalecidos estamos, pues el Espíritu nos hace responderle con contundencia al enemigo, porque vamos a ser tentados. Esas mismas tentaciones que sufrió Jesús en el desierto, la vamos a pasar nosotros ahora al inicio de esta Cuaresma. Iniciamos el miércoles de ceniza, pero de ahí para llegar a la resurrección del Señor y resucitar nosotros también, vamos a ser tentados. Hay gente que no llega ni siquiera a la segunda semana de Cuaresma, pero mira, un dato, y es que en el caso de atenerse a comer carne y demás, hay gente que dice, bueno, ya se me olvidó y siguen comiendo. O simplemente dice, bueno, yo en vez de comerme un bacalao que está caro o un pescado que cuesta tanto, yo prefiero comerme la carne. ¿Qué tú opinas sobre esto? Sí, es lo que debemos de vivir. Antes se decía no comer carne porque era lo más caro. ¿Qué era lo más caro de la bandera? En el caso de nosotros los dominicanos. Arroz, habichuela y carne. Era la carne. Entonces, ¿qué debías tú de sacrificar? La carne. No comer carne. Estás sacrificando algo, te lo ahorras, pero lo va a usar en una obra. No tiene identificado una obra de misericordia, un hermano próximo, pues lo lleva a la iglesia. La iglesia siempre tiene identificado a quienes puede dar la ayuda, quienes son los que la necesitan. O tal vez el mismo templo le falta algo para celebrar dignamente la Eucaristía. Entonces debe de ser así, es un desprendimiento que nos va a ayudar a nosotros a vivir esta Cuaresma. Porque dejar de comerse un pollito, una carne de rey, comerse quizá un mero, comerse un salmón. Más caro. No hay sacrificio. No, ahí no hay sacrificio. Tienen que verlo así. Y también otro punto de sacrificio, señores, es que no es que tú dejes de comerte un pedacito de carne o algo, pero es como lo que tú dijiste al principio, es quitar a lo que a ti te gusta. De momento yo soy adicto a un videojuego, yo soy adicto a estar en el teléfono todo el tiempo, en el chat. Yo soy adicto a comer de momento arroz con mango. Sí. Entonces, eso es precisamente a lo que yo tengo que morir en ese tiempo. Correcto. ¿Sabes qué? Es lo que tiene que sacrificar. Voy a confesar, yo tengo un pecado de Semana Santa. Eso es recurrente. Yo soy enfermo con la habichuela con dulce. O sea, por una cosa impresionante. Y yo sé que yo tengo que... Este año tengo que sacrificar. Sí, este año tengo que... Porque siempre lo he puesto como... eso no importa. Pero yo estoy consciente de que yo soy muy goloso de la habichuela con dulce. Y espera esos días para comer. No, yo lo como siempre. En ese tiempo más. Sí. Aunque sea una vez al mes, tú la pides. No voy a decir cuántas veces, pero mucho. Pero este año voy a hacer un esfuerzo. Exacto, es ver qué debilidad tú tienes, que hay algo que te crea esa concupiscencia, de que mientras más tienes, más quieres y no termina de saciarte. Este tiempo es maravilloso para eso. Es iniciar ese miércoles de ceniza y tú vas a ver que con la ayuda de Dios pues lo va a lograr. Y después puede quizá erradicarlo y comerla una o dos veces al año. En otro momento. Sí. Vamos a hacer eso de ayuno y de sacrificio. Vamos a ver. Bueno, Ángel, te he llevado suave. Finalmente Te lo agradezco. Recomendaciones para que quienes están viendo y para mí podamos vivir en este año, que diste un dato interesante lo de la ceniza. Para mí ya va a tener como un plus, un agregado por el cual yo no voy a dejar de ir este miércoles de ceniza, porque quiero experimentar como los antiguos cristianos. ¿Qué recomendaciones tú nos das para que lo celebremos con dignidad? La Iglesia Católica ha establecido este tiempo, es el mejor de los tiempos. Es el tiempo que te hace sentir y reconocer verdaderamente cristiano. ¿Dónde radica la fe del cristiano católico? En la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? ¿Y para qué lo hizo?
para salvarnos a nosotros. Entonces, es la gran oportunidad que tú tienes de reconocer eso y decir, ¿qué me brinda la iglesia? ¿Qué me brinda Jesucristo a través de la iglesia? La oportunidad de iniciar este periodo de Cuaresma y ponerme la ceniza para recordar durante este tiempo que soy un pecador. Hacer el ayuno para que el Espíritu Santo actúe mejor en nosotros. Reconocer que hay otros hermanos que necesitan cosas que nosotros no necesitamos o nos sobreabundan. Vamos a identificar esas cosas. Vamos a ver de qué otra cosa podemos ayunar. También se pueden hacer ayunos espirituales. ¿Cómo de qué? El ayuno de murmurar, el ayuno de estar pendiente de las cosas de otro, del ayuno de mentir. Entonces, este tiempo, aprovechémoslo. Iniciemos ese miércoles de ceniza y hagamos el compromiso de vivir esta Cuaresma de una forma tal que podamos resucitar con Jesucristo el domingo de resurrección. Amén. Señores, yo creo que esto está interesante. A mí me ha encantado bastante darte las gracias, Ángel, por recibirme en tu casa y sobre todo por exponerte a las preguntas de qué es la verdad. Espero haberte tratado suave, ¿verdad? Sí. Pero de verdad, darte las gracias y sobre todo por los conocimientos que has transmitido. Yo sé que muchas personas que quizás había alguna cosa no sabían lo va a agradecer. Lo que sí le pido a ustedes, hermanos, que primero que oren por nuestro hermano Ángel, que es sacerdote, que es diácono permanente. Yo voy a decir que es sacerdote, diácono permanente, no. Para que el Señor les siga ayudando en su ministerio, en su familia, en su matrimonio. Y dejen sus comentarios, lo que les pareció, si no están de acuerdo con algo, si están de acuerdo con algo, comenten, compartan este contenido, denle a la campanita y denlo a seguir. Así que, sobre todo, ir este próximo miércoles de ceniza a vivir esta gran experiencia. Hermanos, bendiciones y hasta la próxima. Ay, Dios les bendiga.